De nuevo con ustedes, amigos televidentes, les recordamos una vez más que nuestra línea de contacto vía electrónica es ojoconlavista@hotmail.com y estamos en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter bajo la cuenta de Ojo con la Vista. Como habíamos prometido antes de la primera pausa, nuestra invitada del día, la doctora Joana Aguilera, neurooftalmóloga, que está con nosotros esta noche. Bienvenido, doctora. Gracias, doctor Ubiera, por su invitación. Doctora, nuestros amigos que están en sintonía están ávidos de informaciones básicas que lo ayuden a manejar muchas de sus condiciones existentes en los ojos. Y hay una condición en la neurooftalmología que es un falso tumor o un pseudotumor. ¿En qué consiste esto realmente? Bueno, como usted mismo lo dijo, el pseudotumor es pseudo, que significa falso tumor. Esta entidad fue descrita mucho tiempo antes. En el 1914 fue donde realmente se acuñó este término de pseudotumor. ¿Y qué significa esto? Que no hay tumor, pero hay un aumento de la presión intracraneana, o sea, la presión dentro del cerebro, que produce síntomas, pero no hay evidencias ni clínicas, ni de laboratorios, ni de imágenes que nos digan que hay una masa o alguna lesión que nos esté produciendo esta elevación de la presión intracraneana. En estos pacientes, doctora, que presentan esta condición, ¿qué es lo clásico que lo hace ir a la consulta del neurooftalmólogo? Bueno, realmente lo que lo hace ir es muchas veces los dolores de cabeza o las cefaleas. Es el principal síntoma, es el síntoma que se ve en el 90% de los pacientes. Regularmente el pseudotumor cerebri es una entidad que se ve mayormente en pacientes femeninas, pacientes obesas, en edades fértiles, en edades entre 20 y 40 años de edad. No por esto significa que no se pueda ver en otras edades, se puede ver en niños también, se pueden ver en adolescentes e incluso se han descrito casos en hombres. ¿Sí? ¿Tiene un comportamiento similar entre el sexo masculino y el femenino, doctora? Realmente sí, porque son datos de hipertensión intracraneana. O sea, realmente nosotros debemos de hacer un diagnóstico, estudiar el paciente y decir que el paciente lo tiene. Pero realmente los síntomas y los signos que nosotros vemos son iguales, tanto para mujeres como para hombres. Usted ha mencionado que lo más importante y la presentación clásica sería el dolor de cabeza. ¿Tiene algunos clasificación específica? ¿Es un dolor de cabeza que va a predominar en un área, un horario? ¿Cómo se comporta o cómo se define este dolor de cabeza? Bueno, realmente esta cefalea o dolor de cabeza, realmente el paciente la refiere como bifrontal, o sea, a nivel de la frente, y la refieren como un dolor opresivo, sienten que le están haciendo presión en la cabeza. Realmente se dan más que todo en las mañanas, pero puede verse en cualquier horario. Mayormente estos dolores de cabeza tienden a levantar al paciente. Son dolores que el paciente dice, doctora, yo estaba durmiendo y el dolor de cabeza me levantó. Muchas veces lo tienden a confundir con migrañas porque pueden producirle náuseas, pueden producirle vómitos, también pueden ser focalizados en un solo lado. Pero realmente lo que llama la atención es que el paciente esté durmiendo y lo levanta. ¿Estos dolores de cabeza pueden responder a los analgésicos suaves, como decimos, del tipo acetaminofén? Bueno, realmente no, porque es por aumento de la presión intracraneana y el acetaminofén no me va a hacer nada en la presión intracraneana. O sea, esto va a permitir al paciente ir identificando que es un dolor de cabeza diferente. Que no cede con la medicación. Exactamente. Va a decir, doctora, yo vengo, yo me tomo mis medicamentos, pero mi dolor de cabeza continúa. A nivel ocular, ¿qué va a ir produciendo esto? Y sabemos que usted tiene interesantes imágenes ahí que puede compartir con nosotros. Bueno, el paciente cuando acude a la consulta mayormente nos refiere a lo que se llaman oscurecimientos visuales transitorios, que es la pérdida momentánea de la visión. Algunos libros le refieren como de segundos, otras de un minuto, menos de un minuto. Y es esto, por ejemplo, el paciente está viendo ese paisaje, se le pone la visión negra y vuelve la visión. Estos oscurecimientos visuales se dan por el mismo aumento de la presión intracraneana y por una isquemia transitoria del nervio óptico.
El paciente regularmente no menciona este hallazgo, simplemente que es uno mientras está haciendo el interrogatorio que debe de llevar al paciente y preguntarle, porque la mayor molestia del paciente en ese momento no son los oscurecimientos, sino la cefalea. Cuando usted menciona de que hay una falta de circulación al nivel del nervio que va a producir la isquemia, ¿puede producir esto algún daño permanente en el paciente? Bueno, eso lo podríamos hablar más adelante, pero realmente el daño a nivel del nervio óptico se da por el edema que tiene el paciente y por la larga data que tenga el paciente con datos de hipertensión intracraneana. Hay casos en los cuales el paciente refiere que pierde la visión y la pierde por mucho tiempo, pero vuelve y la recupera. Pero todo esto tiene que ver con el tiempo de evolución de la patología. Doctora, estos apagones, estas amaurosis, estos oscurecimientos transitorios, ¿qué periodo pueden durar? ¿Qué tiempo puede durar eso en el paciente? Duran menos de un minuto. Okay. Pueden durar segundos, pero menos de un minuto, nunca más de un minuto. Y pueden ocurrir entre 25 y 30 veces al día. Ok, o sea que pueden haber ataques frecuentes de esto. Una pregunta, a medida que se van repitiendo estos ataques, que va sufriendo por la falta de circulación, ¿esos daños pueden ir profundizando en estos casos de los pacientes con estos pseudotumores? Bueno, sí, porque eso es dependiendo de la misma hipertensión y el mismo edema que cause. O sea, si yo tengo un paciente o tengo un nervio que está sufriendo durante mucho tiempo un aumento de la presión y un edema, el nervio puede atrofiarse. Ok, nosotros sabemos que en las imágenes usted había presentado, ¿esto qué otra cosa puede producir? Puede producirnos visión doble o diplopia, como se conoce. Esto se da por parálisis del sexto nervio. Es el nervio que inerva el músculo recto lateral que saca el ojo hacia afuera. En esta fotografía que nosotros tenemos aquí, en la de arriba vemos que la paciente está mirando hacia la izquierda, o sea, tiene una motilidad conservada. Si la paciente cuando mira a la derecha, vemos que el ojo derecho no sale, o sea, se queda paralítico, pero el ojo izquierdo sí. Entonces, esto es una parálisis del sexto nervio y es el único dato neurológico que va a tener el paciente con pseudotumor cerebral. Y es lo que le produce, como vemos aquí representado, la visión doble al paciente. ¿Cómo se manejan estos casos de esa parálisis y estas visiones dobles que molestan al paciente y lo hacen ir a la consulta? Mientras tanto, el parchado, para que el paciente con el parchado va a eliminar esa visión doble, pero realmente cuando disminuye la presión intracraneana, inmediatamente la parálisis desaparece. ¿Esto está directamente relacionado con los niveles de presión intracraneal? Sí, señor. ¿El manejo es estrictamente bajar esa presión? Sí, señor. ¿Cómo se logra esto, doctora? Bueno, se logra con medicamentos, básicamente. Es con medicamentos que uno con acetazolamida, que es un diurético, que va a funcionar a nivel de lo que es el plexo coroide, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Es suficiente este tipo de manejo en esta patología? Muchas veces no. Muchas veces debemos nosotros, incluso está indicado lo que es la cirugía bariátrica en estos pacientes que con los estilos de vida, con el cambio de estilo de vida, bajar de peso, comer sano y medicamento no bajen lo suficiente la presión intracraneal. Entonces está indicado como manera terapéutica para que el paciente no llegue a la ceguera. ¿Existe alguna asociación con esta afección del pseudotumor con otras entidades o algún medicamento? Tipo de dieta, hablamos ya de la obesidad. ¿Con qué otra cosa podría esto asociarse, doctora Aguilera? Bueno, el pseudotumor, como ya mencioné, no hay una causa que lo produzca, pero hay causas secundarias que me pueden dar un pseudotumor cerebral. Puede ser una anemia, pueden ser medicamentos como los antibióticos, la tetraciclina, y lo que está ahora muy de moda, los derivados del retinol, son medicamentos para el acné, me pueden producir un pseudotumor cerebral. ¿Está asociado al uso de anticonceptivos orales? Sí, señor, también. Sobre todo los anticonceptivos que se inyectan, que son de depósito. Al tener una mayor carga, porque se han visto teorías en las cuales, como ya mencionamos, que en mujeres obesas, se ha visto que hay estrógenos extrauterinos elevados que son los que me pueden producir este aumento de la presión intracraneana. Usted había mencionado parte de los síntomas. ¿Qué signos puede presentar el pseudotumor? Ok, realmente los signos los va a ver el oftalmólogo.
El oftalmólogo inmediatamente el paciente llega, dice los síntomas que él tiene, entonces nosotros vamos inmediatamente a proceder a realizar una agudeza visual, que es lo primero que nosotros debemos de hacer. Y ya entonces la visualización del nervio óptico, que es lo característico que me va a decir si hay edema o papiledema. Ok, en la consulta, ya en su práctica diaria, ¿cómo es el abordaje de estos pacientes? Aparte de la historia, ¿existe algún tipo de evaluación de consultorio que se pueda hacer para ir llegando a este diagnóstico? Bueno, lo primero que nosotros realizamos es un campo visual, que lo explicaremos ya más adelante, que podemos encontrar en él. Realizamos tomografía del nervio óptico, y ya por último serían las imágenes cerebrales, pero en el consultorio podemos mandar a realizar el campo visual y la OCT. Como usted había mencionado que es algo crónico, esto va evolucionando, va presentando diferentes cuadros, lo que sería ya la afección del pseudotumor. Bueno, diferentes cuadros no, es el mismo. Lo único es que afecta la visión. Entonces lo que va a ir empeorando es la visión. Si me llega un paciente por primera vez con una visión 20/20 y el paciente se descuida, puede llegar inclusive a estar con una mala visión. Ok. Ya tenemos el paciente con el diagnóstico. ¿Qué recomendaciones se le hace a este tipo de paciente para afrontar esta afección a nivel ya neurológico? Bueno, como está asociado a la obesidad prácticamente, si por ejemplo está asociado a algún medicamento, entonces se suspende el medicamento inmediatamente y con la suspensión del medicamento entonces el paciente mejora. Pero lo que uno le educa al paciente a que coma mejor y a que haga ejercicio, básicamente. No solamente para estar bellos, sino para tener salud también. Es sumamente importante. Hoy en día, esto puede ayudarse con las actividades físicas, puede empeorar las complicaciones del pseudotumor. No, al contrario, mejora el paciente. Okay. No complica, mejora. Porque se ha visto que con el ejercicio y la dieta, el paciente al disminuir de peso, la presión intracraneana también disminuye. Ok, doctora Aguilera, interesante este primer segmento de nuestro programa hablando sobre lo que es el pseudotumor que está relacionado con la obesidad. Es más frecuente, como ha mencionado nuestra invitada, la doctora Aguilera, en mujeres, sobre todo en la edad fértiles y que tienen algún índice de obesidad. No se muevan de sus asientos, amigos televidentes. Vamos a una pausa y en un parpadeo retornamos nuevamente con ustedes.